Y esto siempre ocurre después del examen, ¿no? Y estuve ya calificando la parte teórica y estoy muy preocupado con sus notas de algunos me han sorprendido, realmente le han puesto empeño y bueno, pues eso es lo que se refleja, ¿no? Eh, y ¿qué más? No he corregido la parte práctica, en esta semana espero terminar. Obviamente lo hago después de trabajar en la noche y espero que me dé el tiempo para poder corregir, revisar todos los exámenes. En todo caso, estoy viendo que ahora solamente hay 25 alumnos y las razones son obvias, ¿no? Ya algunos ya se han decepcionado, ya han visto sus posibilidades y quizás ya no estén asistiendo a clases de aquí en más. Y más aún cuando salgan sus notas, ya de pronto algunos ya lo van a tener mucho más claro y ya ni vengan para las siguientes clases. Pero aquellos que todavía van a continuar, les recomiendo asistir a clases, no se confíen en que está grabado todo. Ustedes mismos han debido ver que tratar de ver todas las grabaciones que ustedes tienen en un solo día, 2 días, no sé, una semana, es bien difícil, ¿no? Debido a que es mucha grabación y a veces uno para entender tiene que hacer retroceder, volver a escuchar y eso toma tiempo, ¿no? Es mejor que asistan a clases, eso les recomiendo. No sé si tienen alguna, algún comentario que hacer, alguna duda. ¿Nadie? Ingeniero, buen día. Hola, buen día. Eh, Ingeniero, tal vez también se debe al hecho de que estamos por Semana Santa y varios Ya. salen de viaje. Tal vez considerando ese aspecto, piensen que esta vez van a faltar. En mi caso casi sucede lo mismo porque ya mi familia ya ha partido hoy día en la mañana, a las 4 de la mañana, entonces soy el único que se ha quedado en casa. Tal Bueno, vez les dé el caso, tal vez me desanime también. no, danse alcance. Hay que despejarse un poco también. Sí, En eso. todo, en todo caso, los que ya han viajado, o sea, tienen la posibilidad de asistir, ¿no? Inclusive en el mismo viaje uno puede asistir si se concentra, ¿no? Siendo la clase virtual. Bueno, ahora ya son más, son 43 los que están en clases y vamos a dar inicio con lo que queda de este tema. Bueno, habíamos estado viendo, ah, continuará, decía, ¿no? Bueno, no sé si alguien me puede decir qué representa, qué es esto, lo que ustedes ven ahí. Tal vez un PG, no sé. ¿Qué creen que es? Si alguien me ayuda, si alguien acierta lo que creen que está ahí. ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre algo? Estaba diciendo Inge, sobre los asistentes. Es eso, ¿no? Oficialmente en la materia están inscritos 113, 32 no han venido a dar examen, ¿ya? Entonces todavía están en carrera 81. De estos 81, yo creo que una vez que sepan sus notas, se van a decepcionar a lo mejor unos 20 o tal vez menos, espero que menos, y que luchen, ¿no? Por mejorar, por ahora que han reflexionado, puedan, digamos, ponerle más empeño para sacar una mejor nota en esta segunda parte.
En todo caso, esta primera parte era muy fácil, muy fácil. Es un examen regalado, en otras palabras. El segundo examen, sí, el que no viene, el que no asiste a clases, no presta atención a todas las explicaciones que vamos a hacer acá en clases, yo creo que se va a ir perdiendo de a poco. Así que por favor vayan, ¿cómo se dice? Siendo un poco más responsables, ¿no? Para ver si todavía pueden tener alguna chance de poder aprobar la materia. Bueno, eso era. Lo que habíamos visto en la anterior clase es de dónde provienen los ligantes bituminosos que nosotros utilizamos para la construcción del cemento asfáltico. ¿Cuál es el más común? Sabemos cuál es el más común, es el residuo de la destilación, que nosotros denominamos el cemento asfáltico. Este cemento asfáltico habíamos visto que puede ser modificado en algunas, por muchas razones, ¿no? Puede ser modificado para mejorar sus características de adherencia, de resistencia, en ese sentido, en principio, es lo más importante de la modificación que nosotros hacemos. También podemos modificar este cemento asfáltico para mejorar alguna propiedad. Por ejemplo, podemos poner aditivos de adherencia, que nos sirve para adherir o sujetar mejor los áridos, en caso de que no sean compatibles, me refiero. También hacemos alguna modificación, que es una de las más comunes, la modificación para darle trabajabilidad al cemento, ¿no? Ustedes saben que este material yo debo calentar para poderlo trabajar, pero nosotros también hacemos alguna modificación para darle trabajabilidad. ¿Y cuál es esa modificación? Si alguien recuerda, ¿con qué podemos modificar este cemento para darle mayor trabajabilidad? Es una pregunta que les estoy haciendo. ¿Alguien puede responder? ¿Con fluidificantes? Fluidificantes, pero ¿cuáles son esos? Podría ser para el agua, para hacer una emulsión asfáltica. Exacto, puede ser con agua y un emulsificante. ¿Con qué más hacemos que este material pueda ser trabajable? Sin necesidad de calentar a altas temperaturas, ¿no? Nada. Ya no, sí está cerca, está bien. Eso. Pero ese no es, digamos, el que hace que sea trabajable, ¿no? Eso es un complemento que le da más bien una carga iónica a la emulsión, ¿no? Otro. Con solventes derivados del mismo petróleo, como la gasolina o el queroseno. Exacto. Entonces, esa es una forma de modificar, ¿no? También. Entonces, ya sea como modificando este material con agua y emulsificante, también tiene sus especificaciones. De la misma forma, ¿no? Si yo incorporo solventes como gasolina, queroseno a este material, también tiene su especificación, y a eso nosotros lo conocemos como emulsión, como asfalto diluido. Y al otro, que es modificado con agua, lo conocemos como emulsión asfáltica, que también tiene su especificación. Pero hablando de especificaciones del cemento puro como tal, como lo que están viendo en la imagen, nosotros sabemos que podemos clasificar el cemento asfáltico de tres formas, ¿no? ¿Cuáles son esas tres formas o tres maneras de clasificar? ¿Se acuerdan que les di el ejemplo del zapato, no? Uno va a comprar zapato y le dice, yo quiero un zapato número 40, digamos. Pero si ustedes ven en la caja o en el mismo zapato, hay 3 o 4 codificaciones. Ahí dice USA, UK, dice Europa, Japón y no me acuerdo qué más. Entonces, yo lo puedo pedir de una forma, el zapato. Yo quiero con un zapato 9.5, digamos.
y el vendedor nos va a decir que eso equivale a 41, digamos. O de lo contrario, puedo pedirle por la codificación de Inglaterra, que es UK, y en UK dice que el zapato es número 10. Pero al final de cuentas, cualquiera de la forma como te esté vendiendo el zapato, es el mismo zapato al que te está entregando, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el cemento asfáltico. ¿Qué hacemos cuando nosotros pedimos a un proveedor? ¿Bajo qué tipo de clasificación podemos pedirle este cemento asfáltico? Así es. Entonces, ya hemos visto nosotros que en la especificación técnica de la ABC dice el cemento asfáltico deberá ser clasificado por AASHTO M20. Nada más, eso es lo que está escrito. Si ustedes revisan la especificación, dice AASHTO M20. Y nosotros ya sabemos que AASHTO M20 se refiere a 7 ensayos que deberías realizar, pero el principal para que yo lo identifique es el ensayo de penetración, el principal ensayo, perdón. Lo mismo pasa, ¿no? Si veo en la especificación que el material está clasificado por AASHTO M226, quiere decir que voy a hacer una serie de ensayos, o sea, de los 7 que hacía en penetración, voy a añadir 2 más, o 3, creo que son 10 en total, pero el ensayo principal para definir si me están vendiendo el cemento asfáltico que yo he pedido es el ensayo de viscosidad. Y finalmente nosotros tenemos, si nuestra especificación dice AASHTO M320, quiere decir que nuestro cemento asfáltico ha sido gradado por desempeño o performance, dependiendo cómo lo queremos entender. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros hemos hecho hasta la clase antes del examen, hemos visto esta especificación, qué equipos, qué ensayos se realizan, lo propio para esto. Además sabemos que, por ejemplo, este cemento asfáltico podría ser, esta es la codificación, 85, 100, 100, 85, 100, y este tiene un prefijo que se llama AC30, digamos. Este tiene otro prefijo que se llama PG. En inglés estaría al revés, pero se lee al revés. Sería grado de performance. ¿Ya? Aquí hay un valor X y aquí hay un valor menos Y. Esta es la codificación que se le da al cemento clasificado por desempeño. ¿Ya? Entonces vamos a ver en la clase de hoy lo que nos faltaba, la clasificación por desempeño. Bueno, esta gradación por comportamiento es el tercer método de clasificación de un ligante asfáltico. Y como ustedes saben, es por comportamiento el que se clasifica o performance y está basado y desarrollado ha sido desarrollado en el programa estratégico de carreteras programa de investigación estratégica de carreteras, así se diría, digamos, representa estas siglas. Y ya les reitero, no tiene la A aquí entre medio, pero todos lo leen, inclusive en Estados Unidos, lo lean como SHARP. Ese es el programa que ha desarrollado un sistema de clasificación que se denomina SuperPave. Ya, ¿qué es el SuperPave? En este plan estratégico de carreteras, el año 87 no es un nuevo método, para que te vean cómo es del año 87 este nuevo método. Se ha hecho una investigación durante 5 años, se ha hecho una inversión de $150 millones y se ha desarrollado un método de mezclas asfálticas más racional. ¿Qué quiere decir? Más científico, o sea, que pueda tener un respaldo con ecuaciones, con comportamientos de líquidos respecto a la viscosidad, por ejemplo. Entonces, hay líquidos no newtonianos,
Entonces tiene una teoría por detrás de ello y el comportamiento de estos líquidos también está basado en esa teoría. Entonces lo que han propuesto ha sido plantear un sistema más racional, más científico, que nos permita de alguna manera expresarlo en alguna ecuación, ¿ya? En cambio los otros, el ensayo de penetración, a alguien se le ha ocurrido, como ya les había citado el ejemplo, es poner una mezcla de cemento asfáltico, no una mezcla, sino un cemento asfáltico puro en un recipiente, dejarlo en baño María 25, no sé a quién se le ocurrió 25 grados, pero después de que esté un cierto tiempo a 25 grados, colocarlo en el ensayo para penetración. ¿Y en qué consiste este ensayo? Nada más es colocar una agujita que tope la punta en la superficie y hacer de que esta aguja penetre. Bueno, hacer una ecuación de esto no se puede. O sea, tener un respaldo científico tampoco. A estos ensayos, tanto como el ensayo de penetración, se los llama ensayos empíricos, ¿ya? Por eso es que en este programa se ha desarrollado este método que es más racional, más científico, de tal forma que yo pueda de alguna manera, representando ecuaciones, obtener resultados del comportamiento de este material. En este programa, como les había mencionado, se ha creado el SuperPave, que es un acrónimo de lo que dice pavimentos de asfalto de performance superior. Ese es el acrónimo, eso es lo que representa el SuperPave. En este método no solamente está relacionado a lo que son asfaltos, o sea, la caracterización de asfaltos, también se ha propuesto un nuevo diseño de mezclas diferente al que normalmente utilizamos, que es el método Marchand. Entonces también existe una forma de diseño de mezclas asfálticas a través del método SuperPave. Como les había dicho, este programa estratégico de investigación de carreteras no solamente ha abarcado investigar cómo debo clasificar el cemento asfáltico, sino, ya les he dicho, además de estos otros detalles como el diseño de mezcla, hay relevamiento de fallas y hay un montón de otros documentos que están asociados a esta investigación en carreteras. Bueno, las nuevas especificaciones para asfaltos, dice, convencionales. Cuando me refiero a convencionales, me refiero a los cementos asfálticos, tal cual se los combina, digamos, en la planta del proveedor, de tal forma que nos haga llegar el producto que nosotros hemos pedido. O sea, combinar significa, ya les he dicho, puedo combinar un cemento asfáltico duro de crudo de petróleo y de un residuo de otra destilación de crudo de petróleo que es más suave. Entonces, mezclando proporciones entre duro y suave, puedo, digamos, llegar a obtener un cemento asfáltico 85-100, por ejemplo, de acuerdo a la especificación que tenemos. A eso se llama convencional. Pero si a ese cemento asfáltico convencional yo le voy a poner un polímero, o sea, cuando estoy hablando aquí de modificados, ya no es que estamos utilizando emulsión o asfalto diluido, sino estamos utilizando el cemento asfáltico, pero modificado con polímero. Y ustedes ya saben que el polímero más utilizado es el SBS, butaestireno, que es el polímero que mejores resultados ha tenido para garantizar, por ejemplo, la recuperación elástica del material. Estas especificaciones han sido desarrolladas en el SHAR, permiten establecer, dice, un sistema de clasificación y selección del ligante en función de las condiciones climáticas del lugar. ¿A qué me refiero a eso? A las condiciones climáticas, es decir, a las condiciones extremas de frío y a las condiciones extremas de calor. ¿Ya? Entonces, aquí sí ya se ha incorporado otros parámetros para elegir el cemento asfáltico. Dice, dichas condiciones, o sea, estas temperaturas del aire extremas,
están expresadas en rangos de temperatura de diseño del pavimento, lo cual permite calcular propiedades de flujo y de formación. O sea, con las temperaturas del lugar donde voy a trabajar, donde voy a construir, digamos, entonces yo puedo calcular las propiedades de flujo y de formación de los ligantes. En condiciones, dice, ¿de qué? De carga y temperatura controladas, ¿no? Entonces yo sé a qué temperatura va a ser capaz de resistir este ligante bituminoso clasificado por el SuperPay, y además también puedo saber con qué carga va a ser aplicada en este material para analizar lo que son las deformaciones de flujo y de formación. Las temperaturas de diseño del sistema de clasificación de asfaltos SuperPay fueron elegidas en función de 3 mecanismos importantes de falla en servicio del pavimento. O sea, estas temperaturas que nosotros vamos a analizar han sido vitales para que se comprenda qué es lo que producen estas temperaturas en una mezcla asfáltica y qué efecto ocasiona al cemento asfáltico. ¿Y cuáles son esos mecanismos de falla? Son las deformaciones permanentes, ¿ya? Esas son las fallas que han sido analizadas en el SuperPay, las principales fallas, las deformaciones permanentes. Y ahí, como vemos en la imagen, puede ser el abollamiento que se produce en el trayecto, digamos, de la rueda del vehículo. Otra de las fallas más comunes en el pavimento es la fisuración térmica. Entonces, se fisura un pavimento por la temperatura en este caso, y se deforma el pavimento también por la temperatura. ¿Cuál es la temperatura que ocasiona la deformación de un pavimento? ¿Temperaturas altas o temperaturas bajas? Los que me están siguiendo. No necesitas saber. ¿Perdón? Es alta, sí. Ambas. Las temperaturas altas, ¿no es cierto? Las temperaturas altas calientan el ligante bituminoso y hacen que de alguna manera se deforme. Y por otra parte hemos visto que la fisuración térmica, se dice que las temperaturas bajas, al contrario, son las que nos pueden provocar una fisura como la que estamos viendo ahí. ¿Listo? Y otra de las fallas que han sido analizadas en el SuperPay y que son importantes son las fallas de fatiga. Estas, las que ustedes ven, y tal vez en alguna carretera han visto este tipo de fallas, que voy a ampliar, son las fallas de fatiga, que normalmente se producen entre las temperaturas altas y las temperaturas bajas. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 mecanismos importantes que han tomado en cuenta para analizar la selección del cemento asfáltico, tomando en cuenta las temperaturas que ocasionan estas fallas. Se ha comprobado, dice, que las temperaturas más críticas en el rango de temperaturas altas son aquellas máximas temperaturas que se producen durante un año, durante 7 días corridos. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a explicar después. Que tienen que pasar 7 días continuos. O sea, si digamos yo tengo enero aquí y diciembre, vamos a pensar de un año, porque esto no es solamente de un año, en realidad se analiza de 20 años, pero analizamos de un año. Del día 1 al día 365, hay 7 días, uno en cualquier semana del mes, 7 días que tienen el promedio de temperaturas de los 7 días, promedio de las temperaturas de 7 días, es el más alto de todo el promedio en este año. O sea, yo puedo sacar, digamos, desde aquí hasta aquí, otro promedio.
Lo mismo aquí, del otro día al otro día, otro promedio. Pero este promedio, el más alto, me ocasiona deformaciones permanentes. Eso dice el método, que si es suficiente 7 días corridos de temperaturas altas para que me ocasionen deformaciones permanentes. Por otra parte, en caso de temperaturas bajas, se considera como crítica la menor temperatura que alcanza durante el año. O sea, si yo tengo todo el año de enero a diciembre, del 1 al 365, solo es suficiente un día de temperatura mínima de un día que me va a generar ¿qué? Me va a generar una fisuración térmica. Entonces, para que yo pueda analizar si voy a tener o no deformaciones, necesito conocer la temperatura de 7 días corridos, la más alta. Y si quiero verificar mi fisuración térmica, entonces yo necesito solo un día de temperatura que va a ser la que me va a ocasionar la fisuración térmica, la temperatura baja, ¿no? Y en relación a los fenómenos de fatiga, se calculan los parámetros entre las temperaturas intermedias, ¿no? Es decir, entre las temperaturas altas y entre las temperaturas bajas. Entonces, aquí me va a ocasionar, entre estos dos rangos, me va a generar mis fallas por fatiga, ¿no? En las temperaturas mencionadas, las que estamos hablando, son las temperaturas del aire, ¿ya? Y estas temperaturas deben ser analizadas, dice, para un promedio no menor a 20 años. O sea, es decir, que yo tengo que tener información de 20 años. Si estoy ahorita en el año 2022 y quiero en este instante elegir un cemento asfáltico bajo esta metodología del SuperPave, entonces yo tendría que tener la información de una estación meteorológica próxima al proyecto. O sea, no puedo extrapolar. Si estoy trabajando para la carretera de La Paz a Oruro, supongamos que ahí no hay una estación meteorológica, pero sí hay en el tramo de La Paz hacia Los Yungas, hacia Cotapata, digamos. Entonces yo no puedo extrapolar la información del aire y utilizarlo como temperatura del proyecto La Paz Oruro. Entonces tiene que ser justamente las temperaturas que son del lugar, temperaturas del aire y la información que debo analizar son de 20 años. Es decir, no sé si ustedes me ayudan a multiplicar, pero en un año tenemos 365 días, entonces nosotros tendríamos temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, hasta la temperatura 365, esto de un año. ¿Cuántos datos tendría que analizar si fueran 20 años? ¿Alguien puede multiplicar? $7,300. 7,300 datos yo debería analizar para determinar la temperatura máxima, es decir, la temperatura de 7 días corridos, ¿no? La temperatura promedio de 7 días corridos. Lo propio para las temperaturas mínimas. Yo tengo que agarrar 20 años, de los 20 años agarrar la menor temperatura que haya ocurrido en esos 20 años. ¿Ya? Esa es la información que debo utilizar del aire. Y esa información con un algoritmo hacemos que convertimos la temperatura del aire a temperatura del pavimento a 20 milímetros de profundidad en caso de la temperatura alta, y también a través de un algoritmo podemos hacer de que la temperatura del aire la convirtamos a temperatura de la superficie del pavimento. ¿Listo? Entonces aquí les voy a explicar más o menos. Yo tengo la temperatura máxima del aire
Entonces tengo un algoritmo que me va a permitir calcular la temperatura del pavimento a 20 milímetros de profundidad, ya, es decir, a 2 centímetros. ¿Por qué hacemos esto? Porque si yo tengo, digamos, una temperatura de 15 grados aquí en la mañana en La Paz, vamos a hablar de La Paz, nuestra temperatura del pavimento puede estar bordeando los 30 grados, 35 grados. ¿Ya? Entonces es acá donde tengo unas temperaturas diferentes a las temperaturas del aire. Es por eso que mediante ese algoritmo nos permite convertir la temperatura del aire a temperatura a 20 milímetros de profundidad del pavimento. ¿Ya? Entonces los vehículos están circulando por aquí, pero no están circulando en una superficie que tiene 15 grados, sino en una superficie que tiene 30 grados. Por increíble que parezca, eso es lo que realmente ocurre en la realidad si nosotros quisiéramos medir la temperatura del pavimento. Ya, no sé si ustedes han visto en el campo, de pronto hay algunos animales que se van a dormir si tenemos una capa de herradura de concreto asfáltico, entonces hay algunos que se recuestan sobre la superficie. De alguna manera es como un calefactor, digamos, el que tuvieran ellos en el pavimento. Lo mismo pasa con la temperatura mínima del aire. Estas temperaturas de estaciones meteorológicas, nosotros las vamos a analizar, vamos a agarrar la temperatura mínima y lo que vamos a hacer a través de un algoritmo es traducir esta temperatura a temperatura de la superficie del pavimento. ¿Por qué de la superficie? Porque es ahí donde con esa temperatura mínima puede que el pavimento, teniendo aplicaciones de carga, comience a fisurar. Y esta aquí sí es la fisuración térmica, ¿no es cierto? En cambio, esto, si nosotros tenemos la temperatura del pavimento que es mayor a la temperatura del aire, me va a provocar deformaciones en la superficie. No sé si hasta ahí está claro. Sí, Ok, gracias. Bueno, además de tener la temperatura, antes de convertir la temperatura del aire a temperatura del pavimento, antes de convertir, debemos hacer un análisis estadístico e incorporar conceptos de confiabilidad. La temperatura máxima y mínima del aire que se debe considerar en el diseño dependerá de la confiabilidad requerida y de la desviación estándar de esos datos. Es decir, que si nosotros tenemos confiabilidades del 50%, que eso es lo que se analiza inicialmente, considera un verano y un invierno promedios. Por el contrario, si tenemos confiabilidades mayores, asumen veranos más calurosos e inviernos más fríos. ¿A qué me refiero con esto? Suponiendo de que he analizado los 7.200 datos, y hay en una semana, el promedio más alto de esos 7.000 datos es 32, ¿ya? ¿Qué pasa si fueran todos los datos 32, 32, 32, 32, 32? Mi promedio va a ser 32, ¿ya? 7 datos con la misma temperatura continua. Y mi promedio es 32. Obviamente que necesito tomar en cuenta la desviación estándar. Si saco la desviación estándar de datos similares, ¿cuánto me sería mi desviación estándar? Si todos los datos fueran 32. El primer dato 32 y el dato del 7 igual 32. O sea, todos los datos, ¿no? ¿Cuánto me saldría mi desviación estándar de esta muestra? ¿Alguien sabe? 0. 0, ¿no es cierto? Entonces, el nivel de confianza va a ser el 50%. Pero ¿qué pasa si yo tengo datos, por ejemplo, 35, por aquí, 7, tengo 32, tengo 31, pero mi promedio me va a dar 32. Entonces,
si tengo datos variables, obviamente mi desviación estándar va a ser mayor a 0. Entonces, es por eso que es recomendable utilizar el 98% de confiabilidad, porque si bien nosotros estamos tomando en cuenta el promedio, en algún momento una temperatura de ellas va a llegar a un dato mayor al 35. Perdón, mayor al 32, en este caso de mi ejemplo, 35. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver cómo se analiza eso. Por ejemplo, de las temperaturas altas, lo que nosotros hacemos para tener en un nivel de confianza de 50%, agarramos la temperatura que es 32, aquí, más menos, más es de este lado de esta, me he olvidado qué se llama, de esta curva, ¿qué se llama? Sí, sí. De esta campana de Gauss, entonces yo tengo, si voy a analizar al 50%, y la voy a convertir esa temperatura promedio al 50% de confiabilidad, en este lado al lado de esta campana tengo valores negativos y al otro lado tengo valores positivos. Entonces, si agarro al 50% de confiabilidad, me voy a esta tablita, su desviación estándar es igual a 0. Entonces, desviación estándar, perdón, este valor de z sub 0 es igual a 0, y de acuerdo a la tablita, también esto es igual a 0. Por lo tanto, mi nivel de confianza al 50% va a ser el mismo valor, tanto para la izquierda como para la derecha. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo agarro, como les había mencionado, datos diferentes en este promedio? Entonces, para un nivel de confianza del 98%, agarro el promedio, que es 32, al 98%, vengo aquí, entonces agarro esto, el z sub 0 viene aquí, y de los 7 días corridos, o sea, de los 7 días de temperatura, habíamos dicho en el ejemplo 35, hay otros datos 32, 31, y todo eso, o sea, aquí hay 7 datos, ¿no es cierto? Todo eso se ha agarrado el promedio, justo había un dato con ese valor. De estos mismos datos yo voy a sacar la desviación estándar, y me va a dar un valor X acá. Entonces voy a tener una temperatura, en este caso, tomando en cuenta la temperatura promedio de estos 7 días, un dato mayor a ese, ¿no? Entonces aquí la temperatura al 98% sería igual a 36. ¿Ya? Lo mismo se hace con la temperatura mínima. Supongamos que he analizado los 7000 datos, he agarrado la temperatura mínima, pero en este caso no es el promedio, ¿no? Es la temperatura mínima que colocamos ahí al 98%, más menos, aquí es menos y aquí es más. Nadie me ha preguntado por qué agarramos 36 y por qué no agarramos el menos. Hemos agarrado aquí el más, o sea, he sumado el promedio más z sub 0 multiplicado por la desviación, que es de este lado de la campana, ¿no? Del lado derecho. Nadie me ha dicho, ¿por qué no agarramos este? Si agarramos el otro, tendríamos ¿qué valores? Menores al promedio, ¿no es cierto? Y no es recomendable, porque ya el promedio nos dice que va a haber temperaturas ya altas, ¿no? Mayores a si agarrara el valor negativo, por el valor negativo, digamos, de esta curva de campana de distribución. Entonces, por eso es que en este caso de temperaturas altas, por seguridad, al 98% vamos a agarrar siempre el valor positivo. Y en este caso, si tenemos la temperatura mínima, aplicamos el mismo concepto aquí de confiabilidad al 98%, ponemos menos 21, pero en este caso utilizamos el más o el menos. Menos. El menos, ¿no? El menos nos va a permitir tener una temperatura que en algún momento a la que podríamos llegar. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. Utilizando el más, vamos a tener, a pesar que tenemos el promedio de 32, en algún momento podemos llegar a esta temperatura de 36.
En este caso, el cemento asfáltico estaría cubriendo desde la temperatura menos 29 a la temperatura más 36. ¿Ya? Bueno, aquí les voy a mostrar la codificación. Como les había dicho, el cemento asfáltico 85-100 no solamente tiene un número separado de un guión, no es menos 100. O si es bajo viscosidad, tenemos un prefijo AC30. Estos datos son los datos del ensayo de penetración, es el rango en el cual debería encontrarse. Y son los centipoises que se determinan en el ensayo de viscosidad, ¿ya? Pero en este caso, cuando es el cemento asfáltico clasificado por viscosidad, tenemos que ponerle un prefijo de PG, el grado de performance o grado de desempeño, y el XX representa la temperatura máxima promedio del pavimento a 20 milímetros de profundidad. Obviamente ya ha tomado en cuenta el 98% de confiabilidad. Y el otro es menos, no es un guión como este caso, no es un guión, es menos un dato, es la temperatura superficial del pavimento. ¿Está bien? Ya. No sé si recuerdan, en los cementos asfálticos clasificados por penetración, nosotros tenemos cementos asfálticos bajo ciertos rangos, ¿no? 60-70, 85-100, 120-150, esos son los rangos que ya se han predefinido. Lo mismo pasa en el SuperPave. Entonces hemos hablado de temperaturas altas, sí, está bien, y temperaturas mínimas. Las temperaturas altas son las que están acá, y las temperaturas mínimas son las que están en este cuadro, donde se ha pintado con rojo, amarillo y verde. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un PG 76, entonces le pongo 76, menos 10, entonces le ponemos menos 10. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura del aire ha sido traducida, la temperatura del aire ha sido transformada a 98% de confiabilidad, y a su vez esta temperatura al 98% se ha convertido a temperatura del pavimento. Entonces, si yo tuviera, no sé, 20 grados centígrados en el aire, al 98% podría ser, no sé, digo, estoy citando solamente un valor, ¿no? Pero al 98%, esto sería temperatura al 98%, es un ejemplo nomás, ¿no? 98%, y esta es la temperatura del aire. Entonces, cuando yo convierto la temperatura del 98% a temperatura del aire a 20 milímetros, por ahí me da, no sé, 70, y a eso hago algunos ajustes, y con esos ajustes he llegado a 76. Entonces, mi temperatura recomendada para el cemento asfáltico en la parte de las temperaturas altas es 76. Lo mismo pasa acá, ¿no? Tengo una temperatura del aire, no sé, menos 5 grados. Esa es la temperatura de los 7200, ¿no? 7300 datos. Es 5 grados. Perdón, 7300, ¿no? Sí. Ya. Analizados esos 7300 datos, la temperatura más baja en ese lugar ha sido menos 5. Convertida a temperatura del pavimento, no sé, tal vez me da menos 7, y convertida ya al 98% me da menos 7, y a temperatura de la superficie me da menos 9, digamos. Entonces yo voy a adoptar este acá, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si me da, digamos, haciendo cálculos me da, a ver, aquí lo borraré esto. ¿Qué pasa si haciendo cálculos me da mi temperatura 58.35? Las temperaturas altas, y las bajas me da menos 14.38, digamos.
Yo no puedo pedir al proveedor, lo voy a dejar loco, si le digo, por favor, tráemelo un cemento asfáltico PG 58.35 menos 14.38. Entonces, para que no ocurra esto, se ha definido esta tabla comercial, ¿ya? Esta tabla comercial en la cual nosotros nos tenemos que basar para pedir al proveedor. El proveedor siempre va a estar preparado para traernos un cemento asfáltico de la combinación de estos valores, ¿no? ¿Cuál sería el cemento asfáltico que debería pedir si tengo sus cálculos que les he mostrado ahí a continuación? ¿Cuál ustedes pedirían al proveedor? Hola, hola. Quizás el 58 menos 16, porque no pasa por mucho la temperatura, aunque por seguridad podríamos pedir el 64 menos 16. Exacto, está bien. Lo que nosotros deberíamos pedir al proveedor es justamente lo que acaba de decir su compañero. Es decir, si yo tengo 58, está con un poquito más, digamos, de temperatura, siempre debo irme por seguridad al superior. Lo mismo pasa acá. Si yo tengo menos 14, de hecho no hay el producto menos 10, entonces yo tengo que adoptar el menos 16. Entonces el PG, si mis cálculos me han dado estos datos, yo debería pedir al proveedor, por seguridad, ya les he dicho, un PG 64 menos 16. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, de acá a acá, ¿cuántos grados centígrados hay? Está la temperatura en grados centígrados. 6. 6. De acá a acá, Está bien. ¿perdón? 6, sí. 6, ¿no? Si se fijan en todo esto, va incrementándose de 6 en 6. Y si ustedes se fijan en las temperaturas mínimas, ¿cuánto es la diferencia entre este y este? Y entre este y este. Igual 6. Igual 6, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace hay estos ajustes que hemos hecho, es un grado PG, le llaman un grado PG, significa saltar del 46 al 52. Un grado PG del 52 al 58. Y grados centígrados, entonces, es igual 6 grados, si uno dice hay que corregir con 6 grados centígrados, quiere decir del 46 al 52 o del 52 al 58. Se puede incrementar grados PGs o grados centígrados, ¿ya? Dependiendo cómo lo quiera leer. Ahora, hay unos ajustes que hay que realizar a esto por distintos motivos. Uno es por aplicaciones de carga y otro es por velocidad, ¿ya? Les voy a explicar por qué. Y los ajustes se hacen a las temperaturas máximas nada más, pero fíjense, en este caso yo tenía un PG 52 menos 10. Entonces estoy haciendo un ajuste y el ajuste significa incrementar un grado PG al valor que he obtenido. Era 52, ahora va a ser 58. Cuando era 52, era 52 menos 10. Pero si estoy haciendo ajuste, por esos motivos que les he mencionado, siempre debo hacer ajuste a las temperaturas altas, en el sentido creciente, ¿ya? Pero las temperaturas mínimas se tienen que ajustar a los datos que existen en el cuadro. Por ejemplo, acá mi PPG preliminar era 52 menos 10, entonces haciendo un ajuste, el siguiente, ¿cuál sería? Estoy haciendo un ajuste a la temperatura máxima, por los motivos que voy a explicar a continuación.
¿Cuánto sería mi PG? ¿58 menos 16? 58 menos 16. ¿Por qué no menos 10? Porque no existe. Entonces yo tengo que acompañar los datos que existen en las temperaturas bajas. Si hago un ajuste en las altas, entonces acompaño, de acuerdo a los cuadros, mis temperaturas bajas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver cómo se hacen esos ajustes. Mi dato de 52 menos 10 era mi cálculo preliminar. Digamos, me ha dado, no sé, 48 punto algo y lo he redondeado a 52. Y este es el dato, el PG preliminar que se llama. A ese PG preliminar le voy a hacer un ajuste por velocidad. Dice, si las velocidades son lentas, me va a provocar una deformación en el pavimento. Por lo tanto, si mi velocidad es menor a 90 kilómetros por hora, debo incrementar 1 grado PG más 1 grado PG o 6 grados centígrados, que es lo que hemos hecho en el ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Si mi velocidad es menor o igual a 90, le aumento 1 grado PG o 6 grados centígrados a la temperatura alta, ¿no es cierto? Ahora, si mi velocidad de diseño es de 100 kilómetros por hora, ¿qué hago? ¿Aumento o no? Hola. No. No, no es necesario, ¿no? Porque cuanto más rápido sean las aplicaciones de carga, o sea, menos tiempo tengamos aplicaciones de carga sobre el pavimento, menos deformaciones me va a ocasionar. Pero si yo tengo aplicaciones lentas o paradas inclusive, ¿qué es lo que pasa en nuestras calles de La Paz? Las paradas, ¿por qué se está deformando? Por los frenados, por las paradas, por las pendientes, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se ajusta el PG de se ajusta la temperatura alta del PG. Otro ajuste que se hace, ustedes conózcanlo de momento, de aquí a unas 2 clases más, ya van a saber que son ejes equivalentes, pero ustedes interpreten que ejes equivalentes son las aplicaciones de carga que se van a dar sobre un pavimento. ¿Ya? Entonces, estas aplicaciones de carga, dice, si yo tengo entre 10 y 30 millones de ejes equivalentes, si tengo entre 10 y 30 millones de ejes equivalentes, la cantidad de aplicaciones de carga, entonces yo voy a incrementar 1 grado PG o 6 grados centígrados. Pero si yo tengo cantidad de ejes equivalentes mayor a 30 millones de ejes equivalentes, entonces yo debo aumentar 2 grados PG o 12 grados centígrados. ¿Está bien? Y si tengo menos de 10 millones de ejes equivalentes, ¿qué hago? ¿Qué creen? A ver, díganme. ¿Qué creen nada más? O sea, no es que me tienen que decir algo realmente acertado. Estamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué creen que pasa si yo tengo menos de 10 millones de ejes equivalentes? Imagínense 9 millones. ¿Índice no se aumenta? No se aumenta nada, ¿no? Eso es lo que recomienda. El método solamente recomienda si tengo entre este rango 1 grado PG, o si tengo mayor a 30 millones, aumento 2 grados o 12 grados centígrados. Por las razones que les he explicado, en las pendientes hay muchas deformaciones en el pavimento. Entonces, a alguien se le ha ocurrido sugerir que si yo tengo pendientes mayores a 4%, ya sea descendiendo o subiendo, pero esto no es una recomendación del SuperPave. Son recomendaciones que han surgido de investigaciones que han ido realizando, ¿no? Pero de momento nosotros nos tendríamos que abocar nada más a lo que son las recomendaciones que han salido en el SuperPave, que son los ajustes al PG preliminar por cuestiones de velocidad y por cuestiones de aplicaciones de carga representados por la cantidad de ejes equivalentes. ¿Está claro esto? ¿Hasta ahí?
Sí, Inge, una pregunta. Dale, De dale. manera práctica, entonces, ¿es recomendable usar dos asfaltos distintos cuando tengo una autopista con varios carriles o una interestatal, ¿no? Como pasa en el extranjero, donde los carriles tienen distintas velocidades de diseño? Para los carriles con velocidad de diseño menor, tal vez asfaltos con grados mayores. Buena tu pregunta. Normalmente en estos cálculos de cuando se toma en cuenta la velocidad, e inclusive en el programa HDM4 que sirve para evaluación de pavimentos, se pide la velocidad del proyecto. Entonces, en este caso se toma en cuenta la velocidad promedio, no se toma en cuenta por tramitos. Si fuera así, imagínense, en este tramo tengo menores velocidades, tenemos que ajustarnos a las velocidades promedio. Lo mismo pasa por las pendientes, ¿no? Cuando en el programa este HDM4, que es para evaluación de pavimentos, entonces yo tengo pendientes positivas, pendientes negativas, tengo una longitud muy grande de pendientes, otro tramito plano, digamos. Entonces, todas estas se van sumando. No es que aquí voy a construir de una manera y aquí voy a construir de otra manera. De hecho, no está considerado esto, pero siempre se toma el promedio del inicio al final del proyecto, ¿no? Buena tu pregunta, no sé quién era, pero... Ah, ya. Gracias, Inge, gracias. Leaños. Ok. Bueno, entonces, está claro esto, ¿no? De los ajustes al preliminar, ¿ya? Ahora vamos a ver, ya sabemos cómo se eligen los cementos asfálticos clasificados por desempeño. Para ello nosotros tenemos que tomar la temperatura del aire, ajustar a un nivel de confianza, que en este caso lo recomendable es al 98, porque normalmente nuestras temperaturas son muy variables. No vamos a tener, quizás alguien tenga una temperatura de los 7 días con los mismos datos y el promedio va a ser el mismo dato, ¿no? Luego hacemos que esta temperatura lo convirtamos a temperatura del pavimento a través de unas ecuaciones, son bien cortitas, y una vez que tengamos esas temperaturas del pavimento, ya podemos, con la tabla, podemos elegir. Sigamos. Habíamos visto varias tablas, no sé si recuerdan, unas tablas, a ver, las voy a mostrar, tal vez si pueda mostrarles de alguno que lo tenga a la mano, por ejemplo, este aquí. Bueno, nosotros, si nosotros tenemos un cemento asfáltico clasificado por HTML20, significa que ha sido graduado por penetración. Y debemos hacer estos ensayos, y los ensayos están acá. ¿Sí? ¿Perfecto? Ya. Entonces, lo que SuperPave ha propuesto también son los ensayos para el SuperPave. Y estos son los ensayos para el SuperPave. Obviamente que el SuperPave ha incorporado nuevos equipos, como les había dicho. Esta selección de ligantes bituminosos bajo esta metodología de SuperPave es más racional. Por lo tanto, se han incorporado equipos que de alguna manera se utilizaba en algunos otros productos que podrían ser utilizados también en el área vial, ¿no? En la parte de asfaltos. Esta es la tabla del medio. Fíjense, esta es la tabla del medio. Aquí existe otra tabla que va hasta la temperatura 82. No sé si se han fijado, pero la máxima temperatura es 82. Y aquí hay otra tabla a continuación que la máxima temperatura es 46. ¿Ya? Entonces yo he puesto solamente la tabla del medio, por si acaso. Volviendo aquí, ¿de qué estoy hablando? Para que ustedes todavía se imaginen. Aquí está. Si ustedes ven, la temperatura más alta es 46, digamos, por el lado bajo, y por el lado alto es 82. Entonces me imagino que los gringos han debido analizar todo su país y han analizado una temperatura X, no sé, del pavimento, tal vez esa temperatura X era esta. Haciendo los ajustes, uno llega a lo más alto, que es 82. Lo mismo acá, o sea, han debido ir a, no sé, al polo o a un estado muy al norte, que es Oregon, por ejemplo,
y sus temperaturas del pavimento llegan a estas temperaturas, haciendo obviamente los ajustes, ¿no es cierto? O la conversión, perdón, del aire a conversión del pavimento, de la superficie del pavimento. Entonces, la tablita que les estoy mostrando creo que cubre este rango, no me acuerdo muy bien, y hay otro que traslapa aquí y es esta, ¿no? Y hay otro que traslapa aquí y es esta acá. Entonces vamos a ver la tablita del medio nada más. Vámonos a la tablita, aquí está. Bueno, aquí tenemos, como les había dicho, temperaturas del 58 hasta el 76 nada más. ¿Ya? Por otra parte tenemos aquí las temperaturas bajas. Estas son las temperaturas mínimas. ¿Ya? Obviamente que puedo combinar 70 menos 10, 70 menos 28 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Habíamos dicho que cuando nos trae el proveedor el cemento asfáltico, supongamos que hemos pedido el SPG 64 menos 10, ¿ya? 64 menos 10. Entonces, nos va a llegar el cemento asfáltico y nosotros debemos hacer ensayos. Y se dice que vamos a hacer ensayos sobre aquí está el código de la AASHTO M320. Nosotros hacemos ensayos sobre asfalto original, o sea, apenas llegado vamos a hacer ensayos. ¿Y qué ensayos vamos a hacer sobre este asfalto original? Vamos a hacer punto de inflamación, viscosidad, vamos a utilizar el nuevo equipo que se llama reómetro de corte dinámico. Ojo, el viscosímetro rotacional ha sido incorporado por este método del SuperPave. Y este equipo es el más barato de todos y este otro equipo, por eso se los ha comprado. Lo mismo que acá, ¿no? El horno rotatorio es el más barato que existe. Estos otros equipos son muy caros. Es uno de los motivos por los cuales hasta la fecha muchas empresas, muchas entidades públicas en nuestro país y en otros países no han podido acceder. Obviamente que las universidades en otros países, algunas empresas privadas, sí están haciendo investigaciones, sí están queriendo dar ese gran paso. Pero dar un gran paso, digamos, con todos estos equipos, representa una inversión muy alta, porque cada uno de estos equipos, por ejemplo, uno de estos cuesta alrededor de $200,000, $300,000, ¿ya? Uno de estos equipos. Y ya les he dicho, los accesibles han sido el punto de inflamación, el de viscosidad y el horno rotatorio, nada más. Pero estos han sido muy caros y por eso es que es difícil hacer una transición entre el método antiguo, ya sea de penetración o viscosidad, y pasarnos directamente al método nuevo, que no es tan nuevo porque es el del año 87, por ese mismo hecho, ¿no? Otro de los motivos por los cuales no hemos pasado a este nuevo método es porque no contamos con la información de temperaturas. Al final les voy a mostrar un planito. Hemos hecho un trabajo, un proyecto de grado acá en la universidad. He sido yo el tutor. Daniela Mésaga ha sido el alumno, el que ha hecho el trabajo. Y este alumno ha analizado 159 estaciones de las 800 estaciones que tiene el CENAMI, ¿ya? Pero solo en 159 tenía información completa de 20 años, ¿ya? Entonces, es por ese motivo que también no ha sido posible que nosotros podamos incorporar este método al 100% en nuestro medio, ¿ya? Y sabemos que no podemos extrapolar, ¿no? No podemos agarrar temperaturas de Cotapata a Santa Bárbara para utilizarlas en el proyecto Potosí o La Paz Oruro. Bueno, entonces, sobre la mezcla original, nosotros hacemos estos 3 ensayos, punto de inflamación, hacemos viscosidad y además medimos con el reómetro dinámico en temperaturas altas. En temperaturas altas podemos hacer la medición del comportamiento de este material en el reómetro de corte dinámico. Entonces, el punto de inflamación es el mismo equipo que se utiliza en el AASHTO M20. El viscosímetro, ustedes ya lo conocen, es un equipo, lo vamos a ver con detalle más adelante, y el reómetro es este. Una vez que ya hemos hecho el muestra original, nosotros vamos a agarrar este mismo material y lo vamos a envejecer en el horno rotatorio, pero el horno rotatorio no el de platos, ¿no? El de frascos, estos que se ponen de manera vertical en un portarrecipiente que está ubicado de manera vertical en el horno.
Una vez que es envejecido, se mide la pérdida de masa, acá, que es lo que mide normalmente en un horno rotatorio, y nuevamente vamos a analizar a la misma temperatura, pero vamos a tener distintos resultados. Por ejemplo, aquí deberíamos tener un kilopascal, y una vez envejecido deberíamos tener 2.2 kilopascales. Y vamos a utilizar nuevamente el viscosímetro, perdón, el reómetro dinámico de corte. Habiendo envejecido previamente en el horno rotatorio, lo vamos a envejecer ahora en un equipo que nos permite hacer el envejecimiento, simulando el envejecimiento del pavimento, ¿no? En los primeros años del pavimento. Una vez envejecido, nuevamente hacemos un ensayo en el reómetro dinámico de corte, y aquí obviamente ya va a cambiar los valores, no van a ser los mismos de inicio, ¿no? Y finalmente, después de haber hecho el envejecimiento en la cámara de presión, vamos a hacer el ensayo de flexión y el ensayo de tracción, ¿ya? Y para estos ensayos ya no vamos a hacer con las temperaturas altas, sino vamos a verificar cuál es el comportamiento del material en las temperaturas bajas que nosotros hemos seleccionado. ¿Está claro esto de los ensayos? Vamos a ir viendo uno por uno después. Hola. Ok. Bueno. El avance más significativo fue probablemente cambiar los ensayos empíricos a ensayos ya con equipos más sofisticados que tienen, ya les he dicho, una justificación científica. Los equipos que se han incorporado, los principales son el reómetro dinámico de corte, que sus siglas son DSR, el reómetro de viga de flexión, que sus siglas son BBR, y el ensayo de tensión directa, que es DTT, reemplazando a los ensayos de viscosidad, de penetración y ductilidad respectivamente. Además de estos equipos, se han incorporado estos, ¿no? Los simuladores de envejecimiento en planta, que es el RTFO, y los envejecimiento en servicio, que es el PAP, ¿ya? Además aquí no está el equipo, pero uno de los equipos importantes es el viscosímetro rotacional. Así se llama, por si acaso, viscosímetro rotacional. Brookfield, el que llame Brookfield, está llamando por la marca nada más. Es como que anda a comprar, en lugar de decir crema dental, tiene varias opciones de comprar, ¿no? Hay varias marcas. Hay Colinos, hay Colgate, Pepsodent, no sé qué otras marcas más. Entonces, hay algunos que están acostumbrados, en lugar de comprar crema dental, lo que compran es Colinos o Colgate, ¿no? Entonces hay algunos que hablan lo mismo en el viscosímetro rotacional, que es el nombre genérico con el cual se debe denominar a este equipo. Algunos dicen viscosímetro Brookfield. En realidad no es así, está incorrecto de llamarlo así, de esa manera. Les estoy corrigiendo para que ustedes a futuro, cuando sean ingenieros, hablen con propiedad, ¿no? Enseñen a la gente, no estén desorientando a la gente. Bueno, vamos a ver cada uno de los equipos en qué consiste. Este es el horno giratorio de película delgada. Quizás ya en sus clases presenciales puedan bajar y ver estos equipos. El material se coloca en estos frascos y estos frascos se incorporan en un portafrascos, que es un disco acá, que tiene orificios y se incorpora de manera horizontal. Pero esto va girando, así. Y además, al girar, tiene una boca abierta. Aquí hay un compresor de aire que hace que pase por aquí un serpentín de cobre con un pito aquí, con una salida, donde incorpora aire caliente, ¿ya? Y este es el que va removiendo el aire internamente, y aquí hay un termómetro que controla la temperatura, ¿ya? Este equipo simula el envejecimiento de la muestra de asfalto virgen mediante un ciclo de 85 minutos a una temperatura de 160 grados centígrados.
En el otro horno, el viejito, el que tenía platos, ¿cuántas horas necesitamos para hacer el ensayo? ¿Se acuerdan o no? ¿Horas o minutos? No importa si alguien me dice, no me acuerdo, me sirve. Horas. ¿Y cuántas horas? Si alguien se acuerda. Aquí creo que son 7 horas. Tibio, tibio, tibio. A ver, otro. Por ahí la cierta. 5 horas, Inge. 5 o 4 horas. Me han hecho dudar ahora. Pero está en ese orden, no me acuerdo exactamente si son 5 o 4 horas, pero ese es el tiempo en el cual se hacía antes el ensayo de envejecimiento o pérdida de masa en los platos, ¿ya? Se colocaban platos y giraban de manera horizontal los platos. Y no se amasaba acá como se amasan el material cuando va girando de manera vertical, ¿ya? Entonces, este equipo, cuando se incorpora aire, al momento de calentar, nosotros estamos haciendo el envejecimiento ya del material ensayado. Y esto estamos simulando el envejecimiento que se produce con el material cuando se hace el mezclado, cuando se hace el almacenamiento y cuando se coloca la mezcla. Entonces el material, por el calor que se incorpora, normalmente se va envejeciendo. Entonces este es el primer envejecimiento preliminar que se tiene. Este es un esquemita, como se había dicho. Esta es la rueda portabotellas, la botella vacía, la botella llena, se coloca aquí en el portabotellas y este es el soplador de aire. El soplador de aire entra aire caliente, es el que hace que se acelere, digamos, el envejecimiento, por eso necesitamos menos tiempo, 85 minutos. Este es el ventilador que hace rotar el aire internamente y aquí es donde se controla la temperatura a 163 grados. Ese es el ensayo que se realiza después de haber ensayado el muestro original. Hacemos el primer envejecimiento, que en la realidad se produce cuando nosotros estamos haciendo la mezcla, cuando nosotros estamos almacenando el material o cuando nosotros estamos vaciando. Luego tenemos este otro equipo, que es la cámara a presión, cámara de envejecimiento a presión, que es como una olla a presión prácticamente. Después de haber hecho el envejecimiento en el anterior horno, ese material se pone en estos platos y estos platos se incorporan aquí, en este espacio. Y esta es la tapa, es hermética como una olla a presión, porque esto trabaja a presión y a temperaturas también, ¿no? Con temperatura, controlando temperaturas y además se incorpora una presión. Entonces, ¿esto qué hace? Envejece la muestra, dice, del asfalto previamente envejecido en el horno rotatorio, en el anterior, durante 20 horas mediante calor y presión. ¿Y qué hace? ¿Por qué hacemos el envejecimiento aquí? El objetivo principal es simular el envejecimiento producido en los primeros años de servicio del material, ¿ya? Ahora, no ha nacido con 20 horas el ensayo. El ensayo antes, o sea, el año 87, dice que se hacía en 6 días este ensayo, a una presión de 300 psi y a una temperatura de 60 grados centígrados. Pero ahora lo hacemos a 20 grados, en 20 horas. Obviamente que lo que se ha cambiado es la temperatura. Estas temperaturas están en función del tipo de cemento asfáltico que si es más duro y si es más suave, voy a elegir una temperatura ya sea de 90, 100 o 100 grados. La presión seguimos manteniendo la misma, pero en lugar de hacer durante 6 días este ensayo, ahora se lo hace en 20 horas. Inicialmente, en los primeros documentos del SuperPave, el año 87, han recomendado 6 días, pero haciendo estas modificaciones, han hecho los ajustes de tal forma que ahora es necesario solo 20 horas. Entonces, con este ensayo estamos haciendo simplemente estamos simulando el envejecimiendo del material en los primeros años de servicio, en los primeros años de uso del pavimento. Entonces, siendo envejecido en el horno anterior, en el
TFO. Entonces agarramos la muestra, lo ponemos acá, esta muestra lo ponemos en el portaplatos y este portaplatos lo incorporamos acá. Se incorpora presión y se mide la temperatura. Entonces ahí es donde se hace el envejecimiento y simula el envejecimiento en servicio, ¿no? Bueno, aquí les voy a mostrar una de mis experiencias. He visitado una planta de producción de cemento asfáltico. Creo que son mis zapatos, los he dejado ahí porque me han dado botas después. Bueno, aquí he tenido la capacitación en esta planta de la empresa Provisa. Este es el laboratorio, sus laboratorios. Una parte, no es todo, son varios espacios como este. Y esta empresa produce cemento asfáltico y de acuerdo está en la capacidad de proveer bajo penetración, bajo viscosidad o bajo PG. ¿Ya? Entonces, ahí dicen que cuando hace algún ingeniero una visita del exterior, que se dice, izan la bandera del país. La empresa es Provisa, que es de un grupo europeo, Eurovía. Y bueno, ahí estuve para ver cómo se hacen los ensayos del Superpaint. Bueno, esta es la cámara a presión de ellos. Fíjense, aquí es como una olla a presión, ya les he dicho, ¿no? Aquí están los controles donde se controla la presión y la temperatura. Este es el bastidor que se coloca acá, una vez que el material ha sido envejecido en el RTFO, se vacía aquí, por ejemplo, este ya es el frasquito que ha sido envejecido. Fíjense, la espátula tiene una formita porque aquí hay un diente, algo así en este frasco. Como está depositado de manera horizontal, no va a chorrear en el horno y por eso tiene este dientecito. Y esta espátula sirve para sacar el cemento ya envejecido en el RTFO. Este material se incorpora acá y luego este plato se pone en el bastidor y el bastidor, ya saben, se coloca ahí. No sé si han logrado ver, pero lo voy a ampliar un poquito. Ahí está. Fíjense, el dientecito es justamente para que la espátula entre y raspe el material. ¿Ya? Entonces, es de esa manera que se hace el ensayo de la cámara de presión. Este es nuestro viscosímetro rotacional de marca Brookfield, reitero. Hay un montón de marcas, o sea, por eso que no se puede decir viscosidad Brookfield, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste esto? Mide la viscosidad del cemento asfáltico a temperaturas entre 35 a 65 para obtener una curva de temperatura y viscosidad. ¿Para qué nos sirve este ensayo? Para identificar la temperatura a la cual yo puedo calentar el cemento asfáltico para proceder a la mezcla asfáltica. Y la temperatura baja que me da como resultado este ensayo me va a servir para determinar la temperatura de compactado, ¿ya? Entonces, lo que me anticipaba en decirles, determina la temperatura de mezclado y la temperatura de compactado. La temperatura de mezclado del cemento asfáltico para proceder a la mezcla con el árido, ¿no? A eso se refiere la temperatura de mezclado. Y la temperatura de compactación es la temperatura a la cual una vez la mezcla en plataforma debemos compactar, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Este es un calefactor, lo voy a ir rayando, a ver, ahí. Este es un calefactor, yo voy a poner la temperatura en este dispositivo, le voy a marcar 135, entonces el calefactor se va a quedar a 135. Aquí hay unas probetitas de aluminio, ahí es donde se coloca el cemento a ensayar. Hay un alicate que tiene punta, no sé si está acá, creo que es este. Entonces, esta probetita se incorpora aquí dentro, se pone ahí dentro, se apoya, ¿ya? Y aquí en estos frascos existe una especie de plomada. No sé si han visto la plomada de los albañiles, pero es una plomada bien pequeñita, delgadita, que se incorpora una vez que hemos puesto acá, digamos que esta es la muestra, esta es la probeta de aluminio, aquí está el cemento asfáltico, y la plomada entra aquí, y se queda la plomadita ahí, ¿ya?
Y lo que hace es, este equipo, lo que hace es ponerle una velocidad de rotación a esta plomada. Y por fricción en el material a la temperatura que se encuentra, nos va a dar la viscosidad del material. ¿Ya? No sé si me han entendido o... Bueno, eso es un ensayo. Vamos a obtener la viscosidad a una determinada temperatura. Cambiamos la temperatura aquí, en este dispositivo, obviamente vamos a tener otra viscosidad. Entonces vamos a tener un gráfico, una curva entre temperatura y viscosidad, las cuales nos van a permitir determinar las temperaturas de mezclado. Normalmente las temperaturas de mezclado son las más altas y las temperaturas de compactado son las bajas. Para citar un ejemplo, digamos, la temperatura de mezclado, yo tengo que calentar el cemento asfáltico a 150 grados y eso me sirve para que yo lo pueda mezclar, ¿ya? Ahora, si yo tengo 120 grados de temperatura, quiere decir que hasta esa temperatura yo tengo que compactar el material. Más abajo de esa temperatura ya no estoy compactando, lo que estoy haciendo es fisurando ya la mezcla, ¿ya? Por eso es que siempre se determina esa temperatura baja de compactación. Entonces, esas temperaturas, tanto de mezclado como para mezclado como para compactado, son determinadas a través del viscosímetro rotacional. ¿Está claro eso? Sí, jefe. Gracias. Bueno, aquí en este esquemita es el dispositivo que controla la temperatura del contenedor térmico. Este es la probeta de aluminio, aquí está el cemento asfáltico y esta es la plomadita que se llama spindle, y la cual se engancha en la parte superior de este dispositivo y genera un torque, ¿no? Y aquí en esto nos va a medir la viscosidad. Bueno, aquí en el laboratorio chileno tenemos un viscosímetro acá, similar al que tenemos en la ABC y similar al que tenemos en la universidad. El spindle, por si acaso, se engancha aquí y se queda colgado, ¿no? Y va generando ese torque. Este es otro más moderno. Este es el dispositivo similar al que controla el calefactor, pero aquí ya tenemos un dispositivo donde grafica acá la temperatura, viscosidad, y además que es touch la pantalla, ¿no? No es como en este caso que tiene botones exclusivos para algunas operaciones. Bueno, el otro equipo que ha propuesto el SuperPay es el reómetro dinámico de corte, que nos sirve para verificar en temperaturas altas. Nos caracteriza este ensayo las propiedades viscoelásticas del asfalto, mide el módulo complejo G y el ángulo de fase. Lo estoy poniendo aquí para que vean que esto cuesta $300,000 o 200,000, dependiendo la marca y el proveedor o del lugar de donde traigamos. Y es más o menos del tamaño de esto, ¿no? Lo puse ahí para que tengan una relación de qué tamaño es. Para que no se imaginen que por lo caro podría ser un equipo muy, muy grande, ¿no? Es de ese tamaño. Este es el equipo que tiene el laboratorio chileno, el viscosímetro, el reómetro dinámico de corte. Para este ensayo, este es el moldecito, lo voy a poner aquí. En el primer envejecimiento, para el primer envejecimiento utilizo este molde. Después del envejecimiento del PAP, utilizo este otro molde que es más pequeñito. Entonces aquí esta parte es fija, y la parte entre la parte fija y la móvil se coloca esta monedita de cemento asfáltico, y esta parte aquí es móvil, ¿ya? Entonces hace movimientos de un lado al otro. Vamos a ver más adelante cómo es. Aquí se vacía el cemento asfáltico y tengo una espátula que me va a permitir enrasar. Una vez enfriada la mezcla, se coloca acá este material para hacer el ensayo. Se baja el dispositivo y se hace la medición. Habíamos dicho que este reómetro el reómetro aplica un patrón sinusoidal, dice, de tensiones de corte sobre la muestra asfáltica, midiendo su respuesta a la deformación. La respuesta del asfalto presenta un patrón de la misma frecuencia. O sea, si yo pongo una frecuencia así,
Entonces la respuesta va a ser de la igual, pero desfasado, ¿no? Eso dice, desfasado en el tiempo. Comparando otros patrones, obtenemos importantes parámetros reológicos. Reológicos significa de comportamiento del asfalto. Fíjense, aquí este es la placa fija que les he dicho, y esta es la placa oscilante. La monedita, la que preparamos en el molde, se coloca entre medio, se aplica un esfuerzo de deformación en un sentido y en el otro. Aquí está la posición de la placa, fíjense. Ojo, el ensayo se realiza a temperatura del pavimento, ¿no? Es decir, estamos verificando las temperaturas altas. Si yo he pedido que se haga un ensayo en temperatura de 58 grados, obviamente que debo hacerlo a esa temperatura. Entonces, la posición de la placa oscilante, el ciclo de la velocidad de tráfico es un ciclo acá de medición. Fíjense, va del punto A, va al punto B, del punto B nuevamente pasa al A, y del punto A va al punto C, que sería y luego el ensayo nuevamente vuelve al punto A. Este es un ciclo de ensayo, y aquí estamos aplicando solamente un esfuerzo, una tensión sobre la muestra, ¿no? Bueno, entonces, nosotros, ¿qué obtenemos aquí? El módulo complejo G y el ángulo de fase. ¿Qué es el módulo complejo? Es la razón entre la tensión máxima que se aplica y la máxima deformación que se ha obtenido. Esa es la relación, una relación entre la tensión y la deformación. ¿Ya? Y esto es lo que indica la resistencia del asfalto a deformarse a los esfuerzos de corte. ¿Qué medimos cuando el ángulo de fase? Es la respuesta del asfalto a temperaturas intermedias, presenta ambos comportamientos, elástico-viscoso. Si la respuesta fuera puramente elástica, sería inmediata, ¿no? Como una goma. O sea, si yo le aplico una fuerza y libero esa fuerza, el retorno va a ser inmediato, ¿no? Entonces, ahí sería una respuesta puramente elástica. El ángulo de fase indica qué tan retrasada es la respuesta, variando de 0 grados a 90 grados. ¿Ya? Aquí les vamos a mostrar, este es el esfuerzo que se aplica, la línea verde, y esta es de la medición de la deformación resultante al corte. Como verán, hay un desfase acá. Y habíamos dicho que es el módulo complejo G, nada más es la relación entre la tensión máxima y la deformación máxima. Y el ángulo de fase nada más es el tiempo que se registra entre la tensión y la deformación. ¿Ya? Finalmente nosotros tenemos esto hemos hecho los ensayos bajo temperaturas altas. Ahora vamos a verificar las temperaturas bajas. Y para ello utilizamos el reómetro de viga de flexión. Aquí se compara una viguita, aquí se coloca una viga apoyada, y se aplica una carga acá. Entonces lo que se mide, en este caso, se usa para estudiar el comportamiento reológico del asfalto bajo bajas temperaturas. Entonces, si mi asfalto del PG que he escogido es menos 16, yo debería hacer mi ensayo a esa temperatura. Durante este ensayo se aplica una carga constante a una viga de asfalto ya prefabricada, preparada. Se registra la deflexión. A los siguientes segundos de carga se mide la rigidez del asfalto y la tasa en la cual la rigidez disminuye. Este es el equipo en Chile, en el laboratorio chileno. La viguita son unos moldes, como ven ustedes acá, se vacía en caliente, tiene su enrasador, ahí está enrasando la viguita. Una vez enrasada la viga, ¿qué se hace? Se debe incorporar a un sistema de refrigeración, pero si estoy midiendo para menos 16 grados del PG, ¿cómo hago para que esto tenga 16 grados centígrados? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien se imagina algo? Por ejemplo, aquí está sumergido, esta viguita está sumergida en un líquido.
Si le pongo agua, ¿qué pasaría? Uy, me estoy excediendo, perdón. Hola, hola.